había la preparación del campamento, más o menos como un mes antes de comenzar. Casi siempre se comienza a preparar, ¿no? Principalmente la invitación y la inscripción de los hermanos, también de los nuevos participantes, y asimismo todas las áreas correspondientes, la logística, también el hospedaje y demás cosas. Y en toda preparación siempre hay la exhortación también, ¿verdad? La corrección, porque muchas veces el corazón de nosotros no siempre medita o no siempre hace las cosas buscando y orando al Señor. Y siempre había la corrección del corazón, y principalmente como cosas como muchas veces el pastor nos exhorta por la pereza. Que la pereza es algo que en nuestro corazón siempre abunda. Por eso hay gente que dice, no hagas, hay gente que dice el dicho al revés, y dice como, no hagas para hoy lo que puedes hacer mañana. Es al revés, ¿verdad? Pero hay gente que así lo dice. Y yo muchas veces también tengo ese tipo de actitud. Si lo puedo hacer mañana, mejor no lo hago hoy. Y otros compañeros también. Pero en las cosas del espíritu que son bien importantes más que las carnales, en las cosas de edificación de la iglesia y los hermanos, sería prudente tener ese tipo de pensamiento o corazón. No es lo prudente. Entonces siempre nos exhortaba para luchar contra la pereza. Y luchar contra la pereza, ¿verdad? Pero así uno negándose a la carne tiene que luchar. Y yo recuerdo cuando terminó el campamento, nosotros teníamos comunión con el pastor Kim, pero no recordaba yo como la hora exacta en que había la comunión, y no sabía dónde, porque tiempo atrás o algunos años atrás era en la casa pastoral, cuando no habían tantos, y algunas ocasiones pasaba a hacerse en el primer piso. Pero en el primer piso es donde usualmente se hace el devocional. Entonces, creo que mis compañeros el domingo, de algunos desde las 6, otros desde las 8, ya estaban descansando. Pero como yo todavía no me había dormido, y yo preparé el devocional en el primer piso para que el anciano Javier lo diera. Eran como las 10, casi las 11. Dije, bueno, el pastor no ha avisado de dónde es ni a qué hora es. Entonces yo preparé el devocional del primer piso y me fui a acostar. Apenas me acosté, escribí en el grupo: mañana tenemos comunión a las 5:50 en el primer piso, devocional en el segundo piso. Entonces un poquito yo me incomodé, yo, ay, qué pereza. Estoy luchando con mi pereza y ahora hay que cambiar el lugar. Entonces me tuve que levantar a las 5 para pasar del primer piso al segundo piso y acomodar el primer piso para la reunión. Pero todo eso siempre es el entrenamiento espiritual, principalmente negando la carne. Pero todo eso es formación. Si a nosotros espiritualmente fuéramos formados sin corregirnos, ¿cómo viviría cada uno? Por ejemplo, ustedes han visto en lugares públicos o tiendas donde hay niños muy, muy mal criados, pero la mamá nunca le hace ni le dice nada. ¿Qué les causa? ¿A ustedes qué les da? Cólera, no, ganas de pegarle. Pero ¿por qué crece así? ¿En la casa le corregirán mucho? No, entonces crece así. Entonces, si espiritualmente uno no es corregido, ¿cómo sería? Como un chiquito malcriado como estos. Entonces, aunque no nos gusta, sí es necesario. Luego también durante el campamento recibíamos muy buenas palabras, ¿verdad? Las palabras de la esperanza, y también palabras que hay que practicar. Porque muchas veces, muchos hermanos siempre tienen una manera negativa de hablar, como qué pereza esto, qué queja hacer esto. Entonces, si tiene esa costumbre. Por ejemplo, había una hermana aquí que siempre dice no tengo, pero la palabra decía que todo lo tenemos, ¿no? Pero todavía dice que no tiene. Entonces también luchamos con ella para que repita la palabra. Entonces, para poder repetir la palabra hay que negarse, ¿o no? Uno físicamente tal vez no tendrá, pero la palabra dice que sí tiene. Entonces, para poder decirlo, uno mismo tiene que negarse. Pero vamos a ver en el libro de Proverbios, capítulo 12. Libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 17, perdón, versículo 15. Proverbios, capítulo 12,
versículo 15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces, este proverbio dice que la persona que escucha el consejo, ¿cómo es considerada? Como una persona sabia. Pero la persona que es necia, su propio andar, ¿cómo lo considera? Muy bueno, lo considera recto en su propia opinión. Entonces, el necio, por ejemplo, podría aceptar consejos o corrección de otras personas. Entonces, el necio usualmente no lo recibe y se va, pero el sabio siempre vuelve a cero. Entonces, por ejemplo, muchas veces después de ser usado por Dios para compartir con alguna persona o hacer alguna actividad, a veces el corazón un poquito se sube. Entonces, uno tiene que quedarse arriba o volver abajo, volver a cero. Pero usualmente, ¿cuáles son las personas que al tiempo se apartan o se alejan? Las que el corazón no puede volver a bajar. Entonces, el sabio es una persona que, aunque recibe la gracia, aunque Dios le usa, siempre vuelve a cero. Siempre se acuerda que sin Dios no somos nada. Y todo lo que hacemos es por gracia y ayuda de Dios, nada más. Y hace muchos años, en la misión, había un pastor, ¿no? En la iglesia central de San José. Y durante el tiempo de él se había construido el salón de culto, que era pues el primer piso, segundo piso, tercer piso, porque bueno, creo que los que están aquí no conocieron la iglesia antes, pero ustedes han visto que donde está la jaula de los perros hay un planché, ahí antes se hacía el culto, y en el terreno arriba no había nada. Y en la otra esquina, por donde está el tanque de agua, por donde estaba un camión blanco, había una casita donde se cuidaban los niños. Entonces así era, luego se construyó el salón y el lugar donde es el planché pasó a ser la escuelita y arriba era el salón de culto. Entonces, durante la construcción, a pesar de que había mucha falta de dinero y muchas cosas, siempre se pudo terminar. Y los hermanos, tanto hermanos como hermanas, iban a ayudar con la construcción del culto y así se terminó. Entonces, por ejemplo, supongamos que David edifica un super salón de culto. Entonces, luego, ¿cómo se puede sentir en su corazón? Ay, yo edifiqué esta iglesia, yo dirigí los hermanos por mi oración, nada faltó. Entonces, al corazón, ¿qué le podría pasar? Se sube y se sube. Pero una persona sabia tiene que subirse o vaciarse, saciarse o vaciarse. Tiene que vaciarse. Y para ese tiempo, el pastor Sopar ya conocía el corazón de aquel misionero. Entonces él dijo, yo voy a ir a Costa Rica, prepare el seminario bíblico en un lugar fuera de la iglesia, o sea, un espacio que no sea la iglesia. Entonces, humanamente, aquel misionero, ¿qué habría pensado? Recién terminando la edificación del salón de culto, pero el pastor Sopar le dice que haga el seminario bíblico, pero en otro lugar. Entonces, ¿qué pensamientos podría tener él? Si fueran ustedes, ¿qué pensarían? ¿Qué pensaría? Puede ser, ¿usted qué pensaría? Usted edifica un salón y voy a ir, pero hágalo en otro lugar. ¿Verdad? Entonces, en el corazón de él, en un aspecto muy humano, decía, ay, los hermanos están muy cansados, recién edificamos el edificio, ¿cómo vamos a hacerlo en otro lugar? Y ya él se había saciado del salón que se había construido. Y al final, ¿dónde creen que se hizo el seminario? En la iglesia. La instrucción era en otro lugar, pero se hizo en la iglesia. Entonces, mientras estaba, él tenía la comunión con aquel misionero que se vaciara, que volviera a cero. Pero él ya no podía vaciarse. Entonces, un tiempo lo llamaron a entrenamiento a Corea, también a Estados Unidos, pero al final su corazón no se pudo vaciar y con lo que había hecho se quedó satisfecho, finalmente se separó de la misión. Y en aquel entonces había llegado el pastor Juan Kim y luego estuvo el pastor Marcos, finalmente el pastor David. Entonces, cuando Dios nos usa para alguna obra, el corazón siempre debe volverse a cero,
porque aunque nosotros hagamos algo, en realidad, ¿quién fue el que trabajó? Pero cuando uno piensa que es uno mismo, entonces el corazón muy difícilmente se baja. Entonces, en la palabra del libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 7, San Lucas 17, versículo 7 al 10. San Lucas 17, del 7 al 10, dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hay algunas Biblias que las palabras que Jesús dice salen marcadas en rojo. En la mía sí tiene esto, algunas no, pero esta parte sale en rojo, es decir, algo que Jesús expresa. Entonces, él hablando de los siervos, en este contexto habla de que el siervo tiene que volverse a ser o no, como agrandarse a sí mismo. Aquí dice el versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, es como bajar el corazón. Entonces, él dice, siervo útil o siervo inútil, pero por menosprecio de nosotros, sino para que el corazón no se suba. Entonces, por ejemplo, supongamos que el jefe de Ana le dice, bueno, bóteme este papel allá, y ella va y lo bota. Entonces, el jefe la va a alabar. No debería, pero tal vez sí la alaba, pero de eso por hecho aquí en la iglesia la hacemos bajada, hermano, para que no se enaltezca sobremanera, dice Pablo, y a todos ustedes también, y a mí también. Entonces aquí Jesús dice, siervos inútiles somos. Entonces, por ejemplo, usted tiene un proyecto grande y lo saca adelante, ¿qué concepto tendría de sí mismo? Yo sí soy buena y soy nueva, y a esos viejos les voy a quitar el lugar, dice. Yo soy la mejor empleada, pero el corazón que de nosotros debería salir, ¿cuál sería? Soy siervo inútil, porque lo que tenía que hacer, hice. Entonces Jesús enseña ese tipo de corazón para volverse a hacer. Entonces, esta persona que practica esto, Dios cuántas veces podría usarle? Un montón de veces. Pero alguien que haciendo algo se sacía o se llena y piensa que fue por sí mismo, ¿cuántas veces podría ser usado por Dios? Muy pocas veces o ninguna vez. Entonces, por eso Jesús enseña sobre esto, no porque nosotros, como nos menosprecia el decirnos inútiles, sino que sin Dios nosotros sí somos siervos inútiles. Entonces, supongamos que Natalie invita a 5, vienen 5 y las 5 reciben la salvación. Entonces, ¿cómo se sentiría? Contento. Yo ya tengo un año y creo que no ha venido nadie por la hermana, pero tengamos la fe. Y supongamos que vienen 5, 5 se salvan, 5 se quedan, 5 son activos. Entonces, ¿cómo se sentiría? ¿Qué pensaría? Ok, solo imaginando, solo ya se enalteció. Pero, ¿qué es lo que haría pensar? ¿Eso es lo que yo tenía que hacer o no? Entonces así ya el corazón se vuelve a bajar. Entonces, yo me acuerdo un tiempo, no me acuerdo qué año era, 2018, 2017, el pastor siempre me decía, usted es un orgulloso. Entonces, en mi corazón yo decía, yo, un orgulloso, porque yo tenía baja autoestima, pero tener baja autoestima y ser humilde son cosas diferentes. Pero yo decía, ay, voy a ser orgulloso yo. O sea, por fuera yo le decía así, pastor, pero por dentro yo tenía otro corazón y decía, ay, yo voy a ser orgulloso. ¿Por qué me hizo orgulloso si yo no soy orgulloso? ¿Verdad? Entonces, así como esa era mi postura. Y, por ejemplo, cuando a veces tenemos reunión de los del seminario, hay veces que el pastor tal vez exhorta a algún compañero por una razón muy puntual. Pero luego, para terminar, dice, todos son iguales, todos piensan igual. Entonces, la postura de alguno, a veces, ¿cuál sería?
Ay, no, pastor, yo no, es decir, por eso estoy regañando, pero yo no pienso así, yo no siento así, o yo no soy así. Entonces muchas veces uno se considera así, no, yo jamás. Pero una persona necia, ¿cuál es la palabra que siempre repite? Yo. Una persona necia siempre repite esto. Una persona sabia, aunque no sienta que esté mal, o aunque no entienda, esa persona puede escuchar y puede cambiar. Porque, por ejemplo, supongamos, yo le pregunto, ¿usted ahorita se siente enaltecida o humilde? Puede decir, bueno, enaltecida no me siento. Por un ejemplo, y yo le digo, usted está altivo, entonces yo podría decir, yo no me siento altivo porque me habla así feo. Por ejemplo, a veces es la postura de algunos hermanos. Entonces, el necio, ¿qué diría? No, yo no. Tal vez David sí, pero yo no. Pero el sabio, ¿qué diría? Bueno, yo no me siento así, pero si así es, entonces así soy. Porque la palabra es un espejo. Entonces, por ejemplo, ¿a quién le gusta de ustedes verse al espejo? Hay gente que sí le gusta verse al espejo. Uno, ¿a usted le gusta estarse viendo al espejo? Bueno, ok, se ama mucho a sí mismo. A ver, ¿usted? ¿Cuánto dura alistándose? Bastante. Sí. Se ve mucho el espejo, ¿no? ¿Y le gusta verse al espejo? Bueno, a ver, ¿y? Yo supongamos que la hermana Natalie tiene una espinilla ciega aquí en la frente, de estas grandes. Entonces, ¿usted se enojaría con el espejo? ¿Tendría alguna razón para enojarse con... ¿Por qué? Solo le está mostrando lo que ya es. Pero muchas veces cuando uno escucha la palabra y ve el punto feo que uno tiene, ¿cómo se siente? Atacado, enojado, molesto. ¿Por qué me dice altivo? ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué me dice lo otro? Entonces, cuando es un espejo normal, uno no le molesta. Pero cuando es la palabra la que refleja lo que uno tiene, ahí muchas veces a uno no le gustará. Entonces, el pastor creo que hace un domingo o 2 domingos, él decía que la palabra es como un espejo, solo muestra lo que uno ya es, pero muchas veces a uno no le gusta ver o escuchar como uno es. Por ejemplo, usted cuando una vecina le dice, usted es una persona altiva, la vecina, ¿cómo podría sentirse? Bueno, primero tal vez esa expresión la agarraría de sorpresa, pero ¿cómo se sentiría después? Entonces, por ejemplo, la Biblia dice que todos somos malos, ¿verdad? Y onda un vecino y dice, usted es malo. ¿Qué dirá? Usted no me conoce, usted también, usted está loca, todos somos malos. Dice, yo sí, mi está bueno, mi está malo. Entonces, no le gustaría decir que es malo, ¿no? Por ejemplo, usted le pregunta a una persona, ¿tiene pecado o no? ¿Cuáles son las dos respuestas más comunes? Todos tenemos pecado. Entonces, ¿por qué dice todos tenemos pecado? Bueno, por ejemplo, supongamos que usted tiene un pensamiento malo. ¿Y usted por qué piensa así? ¿Por qué tiene tal pensamiento? Entonces ella podría decir, pero todos han pensado lo mismo. Entonces, ese tipo de respuesta, ¿en qué sentido va? No solo yo, los demás también, para minimizar, ¿verdad? O también dice, no hay quien no peque. Entonces como que llega, no hay quien no tenga pensamientos. Pero, bueno, tal vez una o dos personas yo me topo nada más que digan, yo sí soy pecador. Los demás no, siempre buscan como minimizar la culpa. Y, por ejemplo, supongamos que en el trabajo tiene un compañero o hay un empleado que está mal. Entonces, los otros compañeros, un supervisor, si ve eso, ¿qué es lo que debería hacer? Corregirlo, ¿verdad? Ayudarle para que mejore la manera en que está haciendo. Entonces hay dos casos. Imaginemos el caso uno, que aquel empleado compañero no se siente que tal vez está haciendo algo mal, pero escucha y aunque no sienta, no entiende, cambia la manera en que está haciendo, trabajando y se corrige y cambia. Y el caso dos, que supongamos que la persona no se siente así,
pero tampoco le parece la corrección que le están dando y simplemente no escucha y no cambia. Entonces, si fueran jefes, ¿cuál de los dos casos preferirían? ¿El empleado 1 o el 2? El que, aunque usted le corrige, no le importa y sigue igual, o aunque no entiende, se cambia y se corrige. Entonces, si usted fuera jefe y tiene 3 empleados y ninguno le hace caso, ninguno recibe su corrección y siguen igual, ¿usted qué sentiría hacia ellos? O no lo estoy en duda de ella, ¿verdad? Pero vemos sobre ella, usted le corrige, le corrige, le corrige, le ayuda y no cambia nada, no le interesa nada tampoco. Bueno, vamos a ver, David, ¿usted qué haría si fuera jefe, David? Y si luego de hablar sigue igual. Ok, muy bien. A ver, igual que ella. Ok. Ahora, ¿qué tipo de empleado o cristianos son? ¿Caso 1 o caso 2? El que aunque no entienda o no sienta que esté así, le recibe el consejo y cambia, o dice, yo no me siento así, no voy a cambiar nada. Entonces, es uno también lo que debe considerar. Después, cuando pasó, me decía orgulloso, mi reacción era la del caso 2. Yo no me siento orgulloso, entonces en mi corazón decía, no, yo no soy orgulloso, aunque él me diga que sí. Entonces, él conoce más, entonces me lo dice no por molestar, sino porque sabe que así soy yo, pero me puso ahora, yo no me siento así, yo voy a seguir igual. Al final Dios sí mostraba y había que cambiar sí o sí, pero hubiera sido más fácil nada más recibir y cambiar, ¿o no? Pero muchas veces la postura es diferente. Entonces, uno tiene que saber volverse a cero. Si la palabra dice que somos de tal manera, así somos. Entonces, muchas veces uno desea tapar su realidad. Entonces, por ejemplo, si hubiera algún hermano que no llevara bien la vida espiritual, pero en la iglesia, ¿qué trataría de mostrar? ¿Que vive bien o que vive mal? O, por ejemplo, viene de camino y hay una pareja y se pelean. Pero ya cuando están dentro de la iglesia, ¿cómo actuarían? Como que están bien, ¿no? Como que nada pasó, no se pelean. Cuando salen, vuelve amigo, porque mientras están peleados dentro del culto, muy difícilmente alguna pareja va a escuchar y va a cambiar. Entonces, igual sale enojado como que no escuchara nada. Pero si uno vive tapando la realidad de su propio corazón y no reconoce cómo uno es, ¿qué podría cambiarse? A ver, por ejemplo, ¿usted es buena creyente o mala creyente? ¿Qué piensa? Sí. No puede ser tibio, porque vuelvo a ver a David. Bueno, ¿usted qué piensa? Ejemplo, a ver, ¿cuánto predica, cuánto ora, cuánto lee? Yo leo y oro. La otra está complicada. Ok, por ejemplo, ¿usted se siente buena tesorera o mala tesorera? Bueno, pues, amén, sí, pero yo estoy hablando de otra perspectiva. O sea, por la fe sí, así tiene que hablar. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted está haciendo las cuentas y no encuentra algún número, algún dígito, o agarró algún monto, por ejemplo. Entonces, usted lo tapa o lo enseña. Pero imaginemos que lo tapa. Como le faltaron 10,000 y algo cambió y se ve tablas. Entonces, debería salir contando que le faltaban 10,000 o fingir que todo estuvo bien. No, eso no es lo que debería hacer. ¿Verdad? A ver, ¿usted es buen hermano o mal hermano? A ver, ¿usted repite la palabra o repite el pensamiento? Y entonces, para poder como
En la vida de fe, siempre es primero el arrepentimiento y la fe. ¿El arrepentimiento qué es? ¿Qué significa? Arrepentirse y sentir remordimiento suenan parecidos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que no cambia la dirección y se puede arrepentirse pero seguir igual. Remordimiento solo sentirse mal de algo que uno hizo mal. Y arrepentimiento sí es como volverse. Por eso en la Biblia, como no siempre dice literalmente arrepentirse, sino dice volver a Dios, volver a la palabra, es darse la vuelta. Entonces, para poder tener la fe en nuestra vida, ¿qué es necesario tener primero? Arrepentimiento. Porque si uno solo habla de la fe sin arrepentimiento, ¿eso qué sería? Ahí sí sería una secta. Pero siempre para un cristiano, ¿qué necesita primero? Arrepentimiento, ocupa reconocerse. Por ejemplo, nosotros nacimos pecadores, ¿verdad? Así éramos pecadores y con pecado iríamos al infierno. Es el que reconoce que sin Cristo muriendo va al infierno, aunque trata de hacer obras buenas, ese puede recibir el perdón de pecados, porque se reconoce, se arrepiente. El que piensa que por su buena obra, por su buena moral, puede salvarse por su propio esfuerzo, como que la muerte de Cristo fue una mitad y su obra es la otra mitad, ese podría salvarse. ¿Qué le faltó? Arrepentimiento. El que estaba en la cruz con Cristo hizo obras buenas. No, por algo estaba ahí. Pero ¿por qué él sí pudo entrar al reino de los cielos? Él se arrepintió. Entonces él decía, yo sí tengo por qué estar aquí colgado, pero qué mal hizo. Entonces él sabe que él debería morir y si él muere sin Cristo va al infierno. Entonces él se arrepiente, luego tiene la fe. Entonces si uno solo habla de fe y fe y fe, pero no se arrepiente, entonces no puede trabajar la palabra. Es para repetir la palabra, primero uno tiene que poder negarse. Entonces, por ejemplo, la palabra dice, nosotros somos luz y usted es luz. Sí, sí. ¿Ahorita o por la fe me está hablando? Más duro. Bueno, sin la palabra, ¿usted qué sería? Sin la palabra. ¿Qué sería sin la palabra usted? Bueno, sin Dios, ¿dónde estaría su vida? Ya no tendría vida, ¿verdad? Hace un par de años, 4 años, 3 años, ya no hubiera tenido. Entonces, para uno repetir lo que está en la palabra, uno tiene que negarse, ¿o no? La hermana siempre sufre por la plata, pero negando la situación, ¿qué debería hablar, por ejemplo? No, eso tenía que responderlo usted, ¿verdad? Pues ella tiene más fe que usted en ese sentido. No. Entonces, ¿qué tiene? Ajá. ¿Qué le falta? ¿Sonó con certeza o sonó con duda? Entonces ella dice, bueno, me falta esto, y luego dice, no, la palabra dice que nada, entonces nada, ¿verdad? Entonces, así, para repetir, tiene que negarse o no. Entonces, si uno repite lo que Dios dice, entonces es como contraatacar su propio pensamiento, porque la palabra siempre lucha con nosotros. Entonces, si uno quisiera ver la victoria del Señor como sin reconocer su propio ser originalmente o sin tapar su propia forma, no puede. Entonces, por ejemplo, el pastor hablaba el primer día de la escoria del corazón, de la circuncisión. Entonces, es un pedazo de carne que se corta, pero esa carne que se corta, ¿se conserva o se bota? Entonces, por ejemplo, usted se circuncida y usted ese pedazo de carne ya lo deja o se lo guarda. Debería botarlo, ¿no? O se lo dejaría. Cuando lo usan, cuando lo usan, puta,
¿Qué debería hacer? Espiritualmente, ¿qué debería hacer? ¿Botarlo o no? Como usted le sacan un diente, ¿usted ya lo bota o se lo deja? Un diente, lo guarda, pero pasando un par de días, como cuando usted saca donde está ese diente, ¿cómo huele el diente? No lo ha abierto, pero si usted lo abre, ¿cómo olería el diente? ¿Feo o no? Entonces, sí, o a veces uno en su corazón no corta algún pensamiento de la carne. Entonces, si uno no corta aquel pensamiento de la carne, pues uno no está practicando la palabra. Entonces, uno no tiene que como dejarse aquel pedazo de carne, uno tiene que botarlo, no tiene que quemarse. En el altar del holocausto, si la carne no quedaba hecha ceniza, ¿servía o no? Toda la carne tenía que quemarse. Entonces, espiritualmente, nuestra carne también tiene que estar quemada o no, o tiene que estar viva, tiene que estar quemada. Por eso el pastor hablaba de la circuncisión, es de botar el pensamiento carnal, botar las costumbres de la carne en ese sentido. Eso es una parte también del arrepentimiento. Porque si el pensamiento o la carne nuestra no se quema, uno no estaría usando el fuego que es de la cruz, que en Colosenses dice que nuestra carne fue clavada en la cruz. Entonces, la carne espiritualmente está viva o muerta. Está muerta, ¿verdad? Este cuerpo sí, obvio, está vivo, pero espiritualmente las pasiones de la carne, ¿cómo están? Muertas. Pero muchas veces llega el pensamiento como que la carne estuviera viva, ¿verdad? Como que uno tuviera las mismas pasiones, deseos y costumbres, pero en realidad está muerta porque por el fuego del altar o por la cruz eso ya fue consumado. Así también decía, los problemas y situaciones siguen igual o también fueron consumadas. También fueron consumadas, fueron quemadas. Entonces, uno con el problema, uno tiene que salir delante de Dios y repetir lo que está en la palabra. El problema es convivir con el problema, convivir con el pensamiento y la situación, como sin buscar a Dios o sin practicar la palabra. Así, sin practicar, es difícil ver al Señor. Entonces, uno desde, digamos, que escuchó la palabra hasta hoy, debería estar practicando o no. Por ejemplo, ¿usted qué ha practicado desde que terminó el campamento hasta hoy? ¿Qué palabra ha repetido? Está pensando mucho, ninguna, entonces. A ver, ¿qué ha repetido? Ajá, a ver, hermano. No me refiero a hablar con alguien, sino por lo menos de su corazón y su boca que ha repetido. Sí, como contrario a lo que uno piensa, repitiendo la palabra que ha repetido. Ajá. No es perezoso. Amén, ¿verdad? Yo lo conozco, es vago, y yo también soy vago. Entonces yo sé cómo es, por eso hay que decir, no es perezoso, es activo, proactivo, ¿verdad? Ah, bueno, entonces así uno tiene que practicar. Sin practicar uno no puede ver al Señor. Sin arrepentimiento, lo positivo que uno habla, entonces sería una secta. Claro, uno por la fe dice que no es tal cosa, que es tal cosa, pero uno tiene que saber, yo como tal soy así, pero por la palabra soy asá o hablo diferente. Entonces, así la circuncisión es primero. Y como no es como decretar o manifestar, hay como, a veces me salen algunos videos que, por ejemplo, sale como una muchacha y dice, ay, mi esposo piensa que todo lo que tiene es porque trabajó y no porque yo lo manifesté. Así me han salido algunos videos, me da mucha gracia. Yo sé que es vacilando, pero sí hay gente que sí piensa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por manifestar cosas se hacen así de la nada las cosas. No, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que repetir es lo que nosotros queremos o lo que ya la palabra dijo. Entonces, por ejemplo, la palabra dijo que en Cristo somos ricos o no. Pues ahí uno está inventando, por ejemplo. Pero si uno habla ya su propio pensamiento pensando que Dios lo va a cumplir como un genio a la lámpara, eso no, sino uno tiene que hablar de acuerdo a qué.
de acuerdo a la palabra. Ahí sí, si uno habla como manifestando cosas o así, no, así no es, está diferente. Entonces, es como muchas personas hoy en día tienen como ese tipo de costumbre, pero uno, negando el pensamiento y el sentir, uno tiene que repetir la palabra. Entonces, por ejemplo, supongamos que a la hermana del trabajo se le vino el mundo encima, por un ejemplo. Entonces, como debería repetir la situación que está visiblemente mal o que Dios es el ayudador. Por ejemplo, pero si todo está mal, 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 el corazón, ¿qué querría decir? ¿Dónde está Dios? Porque no me ayuda, tantas palabras para qué, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la palabra? ¿Que Dios es ayudador o abandonador? Entonces, si repite que Dios es ayudador, ¿Dios qué va a hacer? Y si ya Dios me abandonó, entonces ¿qué va a hacer Dios? Le va a abandonar. Pero ella tiene que decir lo que está escrito, no lo que ella siente. Porque si uno viviera conforme a lo que siente, ¿cómo sería la vida? Entonces, por ejemplo, si la salvación fuera por la emoción, ¿quién podría permanecer salvo? Por ejemplo, hoy se siente justa, mañana pecadora, hoy justa, mañana pecadora, entonces así no es la salvación, ¿o no? Entonces uno tiene que decir estas cosas como Dios es mi ayudador, en Cristo todo lo tengo, todo lo puedo, yo soy luz. Claro, humanamente por la naturaleza no es así, pero por la palabra sí. Entonces, por ejemplo, a la carne le gusta escuchar palabras de corrección o arrepentimiento o negación. Ejemplo, yo le digo a la hermana, levántese el devocional. A la carne le gusta. Bueno, creo que a ninguno. ¿Le gusta o no? Ella dice, yo pongo el devocional. No, entra el devocional, bloquea el teléfono y se duerme. Eso no es entrar el devocional, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, esas cosas de negarse a sí mismas, ¿lo siente dulce en su oído o no? Había una hermana durante el campamento que decía, estas predicas sí me gustan. Y yo por dentro, sí, porque habla de bendición, de dinero, esto. Ella es selectiva y dice, es que no me las estas me gustan porque no me están tirando, sí, ella dice. Entonces, porque a su oído carnal, ¿cuál le gustará más? ¿La corrección o la palabra dulce? Claro, se ocupan las dos, pero a la carne no le gusta escuchar eso, a la corrección, ¿verdad? La negación a la carne, eso no le gusta. Por ejemplo, el primer día el pastor compartió la circuncisión, ¿no? Que es el arrepentimiento. Pero la mayoría de hermanos, ¿de qué palabra se acuerda? Del resto. Tengo que hablar por la fe, asá, así, eso sí se acuerda. Pero ¿cuál se acuerda del fuego consumidor y la circuncisión? Muy poquitos. ¿Por qué? Porque para la carne esa palabra de arrepentirse y negarse, ¿cómo es? Entonces la mayoría de qué testificaban. Yo voy a hablar por la fe, yo aquí, yo allá, ¿verdad? Porque la carne es así, selectivamente escucha. Pero el pastor primer día decía que la carne es ¿qué? Vamos a ver si ustedes sí se acuerdan. Bueno, sí se acuerdan. La carne es basura. Entonces decía, eso de la carne es lo que hay que cortar. Entonces, sin cortar la carne, sin arrepentimiento, uno solo queriendo escuchar lo bonito, no puede avanzar. Porque, por ejemplo, alguna persona hablando solo lo bonito, pero no circuncidó su carne, por más bonito que hable, le funciona. Entonces, tiene que haber la circuncisión de su carne. Es cuando uno puede repetir la palabra, repitiendo el enfoque es la negación de lo que uno ve, lo que uno siente. Eso es arrepentimiento. Entonces, uno humanamente quisiera ser una persona fuerte o débil. Hay gente que siendo débil, como aparenta ser fuerte, ¿verdad? El débil normalmente, ¿qué imagen muestra? No, trata de mostrar una imagen fuerte. Pero el que sí es fuerte puede mostrar la debilidad sin algún problema. Entonces, por ejemplo, si una persona puede reconocer abiertamente su debilidad y su carencia, puede hallar la gracia o no. Pero el que trata de mostrarse siempre fuerte y capaz, esta persona le sería más fácil o más difícil. Más difícil. Porque tratando de mostrarse fuerte y hacerse fuerte, ¿de quién estaría dependiendo? De sí mismo. Pero el que
como puede como reconocer y externar su debilidad, ese puede recibir las cosas del Señor. Por eso la salvación también es por la fe, porque si fuera por la obra, la gloria ¿para quién se iría? Para uno mismo. Pero ya que uno no puede, la gloria es para el Señor. Entonces, el que reconoce las debilidades puede cubrirse del amor de Dios, del amor de la iglesia, del amor de los siervos también, y repetir la palabra es circuncidar el corazón, porque la circuncisión es una marca. Entonces, Abraham, siempre que veía su cuerpo, veía aquella marca, aquella huella. Entonces, siempre se acordaba de aquel pacto con Dios. Entonces, de parte de Dios, le faltó cumplir algo para Abraham. De parte de Dios, no. Entre ellos dos, ¿a quién fue el que le faltó? Abraham, que fue incrédulo. ¿Cuántos años tardó Abraham desde que Dios le dio la promesa hasta que creyó? Muchos cuantos. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo a su hijo Isaac? No, primero teniendo un entonces que no porque me conozco muy bien. Y ya después Pablo siento La palabra dice siendo Abraham de casi 100 años. Sara tenía unos 90. Entonces, más o menos unos 20 o 25 años estuvo incrédulo. Mucho tiempo, ¿no? Entonces, alguien por ejemplo, la hermana Ana podría decir, yo estoy joven, yo puedo tener hijos. Pero si tuviera 90, ¿consideraría tener alguno? Entonces, por ejemplo, Abraham, estando casi 100 años, estaría preparando tener un hijo o preparando su muerte. Porque él dice, siendo ya casi como muerto, dice la Biblia. Entonces, como digamos, alguien de 90 años, 99 años, pensaría en tener un hijo. Ya no, pero a ella él lo tiene. Pero digamos, de parte de Dios a él no le faltó nada, sino que a Abraham y a Sara a ellos sí les faltó porque ellos no le creían al Señor. Entonces, uno no tiene las cosas, uno no tiene la fuerza, ni la riqueza, ni muchas cosas, ni la fe, pero ¿quién sí las tiene? Es el Señor. Por ejemplo, Natalie tiene fe. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo es que tiene la fe usted? Vamos a ver. A ver, Dana tiene fe. ¿Cómo? 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 Vamos a ver, David, ¿usted tiene fe? ¿Por qué o cómo? Porque gracias a Jesús me la dio. Porque Jesús tiene, nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces él hacía aquel ejemplo. Él metía el teléfono atrás y aquí la mano, ¿tiene o no tiene? Usted no estuvo ese día, ¿verdad? Tiene que escucharla. ¿Tiene o no tiene? Sí, ¿por qué? Porque está aquí. Entonces, uno solito tiene la fe. Uno solito, no. ¿Por qué es que uno tiene la fe? Porque Jesús sí la tiene. Y Jesús está dentro de nosotros. Entonces, usted tiene riqueza. ¿Por qué? Natalie como tal tiene riqueza. Ni para una galleta. Pero ¿quién sí tiene riqueza? Por eso sí tiene. Entonces, uno no tiene que repetir lo que humanamente tiene o no, sino lo que Jesucristo tiene. La persona que sí puede recibir el consejo es una persona sabia. Entonces, en Proverbios 12, versículo 1, Proverbios 12, 1, dice así: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces, por ejemplo, en el sentido humano, ¿a quién le gusta la reprensión? Pero al que no puede recibir la reprensión, ¿cómo es considerado? Ignorante. ¿Qué es una persona ignorante? Le falta conocimiento o ignora muchas cosas, desconoce muchas cosas, pero
al que ama la instrucción o la reprensión, esa persona es sabia. Por ejemplo, ¿a usted le gusta la reprensión? Sí, ¿verdad? No, pero por la fe sí, ¿verdad? Aquí dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Entonces, si quiere ser sabio, ¿qué tiene que recibir? La instrucción o la reprensión. Entonces, si usted ve que le van a regañar, ¿qué debería decir? Amo la exhortación, me gusta que me exhorten. Por ejemplo, tal vez alguna hermana dice, es que el evangelista me odia, no me contesta. Pero ¿qué debería repetir? No, ella me ama, me quiere, ¿verdad? Entonces así debería decir o no. Entonces a uno carnalmente no le gusta la reprensión ni la corrección, pero uno, ¿qué debería hablar? ¿Y qué dice? El que ama la instrucción ama la sabiduría. O sea, uno ama la sabiduría, pero no la instrucción, en el sentido humano. Pero para poder ser sabio, ¿qué necesita recibir? Pero la instrucción no nos gusta. Entonces, si uno no la recibe, se vuelve ignorante, pero uno tiene que amar la instrucción. Entonces, ya la Natalie ve que la van a exhortar. Entonces, ¿qué debería expresar? Si hagamos la exhortación, nosotros, antier en la noche, la idea era venirnos martes temprano, ¿no? Ese era el plan original. Y luego era el discipulado en la noche y el pastor salió y le dice a un compañero, avise que mañana hay reunión de ministros de 2 a 5. Entonces, por ejemplo, ya nosotros pensamos, fijo, nos va a regañar. Entonces estábamos escribiendo en el chat de nosotros, el pastor me ama. El pastor me ama, amo la exhortación, amo la reprensión. Abrazos para todos. Así estábamos repitiendo, vacilando, ¿no? Pero repitiendo así al final no fue como yo esperaba, la verdad. Sí. Yo pensé que iba a ser un poquito más fuerte, pero gracias a Dios, por lo menos para mí estuvo, la sentí bien, digamos, que sí fue un poquito larga, como de 12:30 a 7 por ahí, más o menos al final. Pero así nosotros vacilando eso repetimos, ay, el pastor me ama, me amo la exhortación, así repitiendo. Y porque hay que practicar, ¿no? Porque cuando uno ya conoce, ay, no van a regañar a uno, o sea, sí, en parte sí, pero el que recibe el consejo ese es sabio. Entonces, así uno reconociéndose, pero, o sea, uno tiene que saber cómo es uno. Pero ya sabiendo cómo es uno tiene que repetir la palabra y la palabra es la que se circuncida. Entonces, aunque uno muchas veces entienda o no, el sabio, ¿qué es lo que hace? ¿Recibe el consejo o rechaza el consejo? Recibe el consejo. Entonces yo le digo, Natalie, está mal. Y ella dice, ¿en qué? Por ejemplo, hablando en el sentido humano muy neciamente. Pero si fuera sabia, ¿qué podría recibir o pensar? Que si está mal, o preguntaría en qué, o tendría un corazón tal vez así. Entonces, el que es necio rechaza el consejo y se vuelve ignorante, pero el sabio es bienaventurado y bendecido. ¿Ustedes se han topado con personas necias o no? En el trabajo o en el estudio, tal vez, o a veces ustedes han sido de necio. Pero el Señor desea dejarnos necios o sabios. Sabios, por eso hay que poder recibir el consejo. Ese pastor comenzaba, como le preguntaba, estábamos todos y decía como, ¿quién puede aconsejar a tal persona? Yo no entendí las primeras 2 veces, pero era como, la expresión era, por ejemplo, yo digo, ¿quién puede aconsejar a Dana? Por ejemplo, ¿usted qué entiende? Así muy literalmente. Ajá, o sea, ¿quién le puede como reprender o exhortar o aconsejar? Yo no había entendido primero y por eso yo no levantaba la mano, ya después entendí, yo, sí. Pero, por ejemplo, entonces él decía, tal, ¿quién puede aconsejar a tal? Pues hay unos cuantos levantaban la mano, otros no. A tal, ninguno levantaba la mano. Decía, oye, solo yo puedo aconsejarlo. ¿Por qué los demás no pueden aconsejarlo a usted? ¿Cómo ha sido su relación con ellos? Así el pastor nos iba diciendo. Por ejemplo, aquí, ¿quién puede aconsejar a Natalie? Es decir,
Es decir, como quien siente que le puede dar un consejo y ella lo puede recibir. Bueno, vamos a ver la práctica. A la hermana Dana. Ajá. A ver, a David. Sí, yo lo regaño, si hace falta. Sí, hay que practicar esto el domingo, a ver, para que nadie pueda dar el consejo, pueda arrepentirse. Que siempre hay quien y le trata de aconsejar y siempre dice, no, pero es que aquí, es que yo, es que esto, es que lo otro, ¿verdad? ¿Verdad? El necio, ¿qué es lo que siempre repite? Yo. Pero el sabio puede recibir el consejo. Y el que es sabio puede ser bendecido y bienaventurado. Entonces, para poder repetir la palabra de la fe, uno primero se niega, se reconoce, pero ya conociendo cómo es uno puede, yo no soy sabio, pero soy sabio porque Cristo está en mí. Y así uno puede hablar y Dios puede trabajar. Por eso este verso, el 1 y el 15, dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Vamos a llegar hasta aquí en esta noche, vamos a orar para terminar.